fase 4, la neurofilosofía para niños. Entre las estudiantes que están presentes junto conmigo está la estudiante Lizeth Juliana Rivera Castañeda, Marta Yanet Luna Boada, Yurani Lizeth Espinel Cuadros y mi persona, Ana Sofía Peñaranda Tarazona. Para iniciar con esta primera pregunta, ¿qué es la neurociencia cognitiva? La neurociencia cognitiva es prácticamente, viene con autores como Michael Gazzina, el padre de la neurociencia cognitiva, que junto con George Miller y Michael Posner acuñaron este término en los años 70, que planeaba que la mente es lo que hace el cerebro y que al entender esa relación era la gran tarea de la ciencia durante el siglo XX. Por ejemplo, cuando un niño debate que si está bien mentir para no herir a alguien, su cerebro se activa simultáneamente desde la corteza prefrontal, que es el razonamiento moral de las personas, y el sistema límbico, que ya radica lo que es la empatía. Entonces, Gazzaniga diría, ese conflicto es neurológico antes de ser filosófico, ¿ya? Patricia Churchland, que es la madre de la neurofilosofía, en su obra Neurophilosophy de 1986, recalcaba que la filosofía y la neurociencia no pueden separarse de una de la otra, sino que más que todo argumentaba que con preguntas como qué es la conciencia o si tenemos libre albedrío o qué es el yo, se deben responder mirando desde el punto de partida que es el cerebro. La filosofía sin la neurociencia está incompleta, ya que la neurociencia sin filosofía está ciega, lo dice Patricia Churla. Por ejemplo, para preguntarle a un niño, ¿tú decides todo lo que haces o tu cerebro decide por ti? Es exactamente este tipo de pregunta que Churland estudió toda su vida. Antonio Damasio decía por su parte que las emociones y la razón en su libro El error de Descartes de 1994 demostró que no podemos razonar bien sin emociones, porque esto ya sería eh, una condición mental que sería carácter sin empatía. Ya ahí nacen rasgos psicopáticos o sociopáticos. Entonces, el estudio de estos pacientes con daños en la corteza prefrontal, ventromedial, podían pensar lógicamente, pero no tomar a raíz estas mismas decisiones, ya que los sentimientos son el sustrato de la razón. Por ejemplo, cuando un niño dice, no quiero compartir mi juguete, pero sé que debo hacerlo, hay una tensión entre el cerebro emocional y por la parte racional, que Damasio explicaría que aprender a equilibrarlos es aprender a aplicar la ética o ser éticos. Jean Piaget, que desarrolló el cognitivo infantil, aunque anterior a la neurociencia cognitiva moderna, Piaget estableció que los niños no piensan como adultos, sino que piensan como adultos en miniatura, eh, ya que tienen estructuras cognitivas propias que evolucionan por estas etapas. Durante la conexión de la filosofía para niños, un niño en esta etapa puede dar operaciones concretas entre el rango de edad de 7 a 11 años, ya que puede razonar filosóficamente sobre lo justo e injusto que se presentan estos casos reales, concretos o no abstractos. Matthew Linfant, dentro de la filosofía para niños, es el creador del programa Philosophy for Children, que sostenía que los niños son naturalmente filosóficos y que la escuela debería cultivar ese pensamiento en lugar de aplastarlo, con el objetivo de que la educación no es llenar una mente de conocimientos vacías, sino que es abrir una mente que ya piensa, porque la conexión neurofilosófica que confirma que el Limpan intuía que el cerebro infantil tiene una capacidad o una plasticidad extraordinaria para el pensamiento crítico si se le estimula desde temprano. Es por eso que muchos dicen que quienes son más filósofos o más cercanos a llegar a ser filósofos, pues los niños, porque los niños despiertan esa capacidad de querer preguntarlo todo, esa capacidad de curiosidad, que es lo que la filosofía busca. Y ya un adulto no entra en ese rango filosófico porque a medida que va creciendo lo va consumiendo cada información que le corresponda, entonces ya ese rango de filosofía no aplica para los adultos.
Entonces, desde Damasio, sus emociones son partes del razonamiento, no un obstáculo. Desde Churla, la pregunta es, ¿qué debo hacer? Ya que es carácter filosófica y la neurológica al mismo tiempo. Desde Limban, es el aula del lugar el ideal para que el niño pueda instruirse, dialogar, cuestionar y construya su propia respuesta. Y desde Piaget necesita un caso concreto, más no abstracto, para poder razonar moralmente. Entonces, como verán, la neurofilosofía para niños no es un lujo académico, es poder entender cómo el cerebro aprende y el niño pregunta con la misma cosa. Le doy la palabra a mi compañera con la siguiente pregunta. Muy buenas noches. Bueno, como segunda pregunta, si quiere puede pasarla por favor. Sí, claro. ¿Qué implicaciones tienen los hallazgos de las neurociencias cognitivas en la educación? Bueno, los hallazgos de las neurociencias cognitivas han permitido entender que el aprendizaje no ocurre de la misma forma en todos los estudiantes, ¿cierto? Ya que el cerebro procesa la información de manera diferente. Esto implica que la educación debe adaptarse a necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los niños y de las niñas. Según David Pallarés, uno de los aportes más importantes es desmentir los neurorritmos que afectan las prácticas pedagógicas, como es creer en los que usamos. Una parte del cerebro que existe en los estudiantes es completamente visual, ¿cierto? O también el auditivo. El autor explicaba que en esas creencias podían limitar las oportunidades de aprendizaje y generar estrategias poco efectivas. Por otro lado, también señalaba que la neurociencia ayudaba a fortalecer las metodologías activas, participativas y reflexivas, donde el estudiante construye el conocimiento mediante un diálogo, la pregunta y la interacción con otros, por lo cual esto favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía y la convivencia. Y así le doy paso a la pregunta de mi otra compañera. Muy buenas noches. Un momento, estoy viendo. Bueno, eh, ¿cómo debe transformarse la práctica educativa en relación con la neuroeducación? La práctica educativa debe transformarse hacia una enseñanza más humana, flexible y centrada en el estudiante. La neuroeducación propone utilizar estrategias dinámicas e interactivas, fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas, integrar las emociones y la motivación dentro del aprendizaje, implementar metodologías híbridas y tecnológicas, respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje de cada estudiante. El docente deja de ser únicamente transmisor de la información y se convierte en mediador, guía y facilitador del conocimiento. Asimismo, la educación debe proponer espacios de diálogo, participación y construcción colectiva del saber, fortaleciendo habilidades sociales y cognitivas necesarias para la sociedad actual. Bueno, la educación debe enfocarse más en el estudiante, siendo flexible y humana. Esto implica usar estrategias dinámicas y motivar a los estudiantes, tener en cuenta sus emociones y permitir que participen activamente. También es importante respetar que cada niño aprende de manera diferente. El docente deja de ser solo quien transmite la información y pasa a ser una guía que acompaña el aprendizaje. Además, se promueve el diálogo, la participación y el trabajo en grupo para que los estudiantes construyan el conocimiento y desarrollen habilidades para la vida. Muchas gracias.
Continúa la compañera. Qué pena, compañera, es que no está el micrófono activado. En la parte superior al lado de la cámara lo puedes activar. Listo. Continuando con lo anterior, ¿de qué manera el programa de filosofía para niños es consecuente con los desarrollos de la neuroeducación? El programa de filosofía para niños es coherente con la neuroeducación porque promueve el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y reflexivo desde edades tempranas. A través de las comunidades de indagación, los niños aprenden a argumentar sus ideas, a escuchar y respetar diferentes opiniones, resolver problemas mediante el diálogo, desarrollar empatía y habilidades sociales, pero sobre todo a fortalecer procesos cognitivos y emocionales. Según Vélez, la neurofilosofía para niños integra aporte de las neurociencias cognitivas para estimular el aprendizaje consciente, la curiosidad y la capacidad de reflexión. Además, esta propuesta reconoce que el aprendizaje ocurre mejor en ambientes participativos, ocurre emocionalmente seguros y basados en la interacción social, aspectos fundamentales de la neuroeducación. Para concluir todo lo anterior, todo lo que mencionamos, la neurociencia cognitiva ha generado importantes aportes para la transformación de la educación actual, permitiendo comprender mejor cómo aprende el cerebro humano. En este contexto, la filosofía para niños surge como una estrategia innovadora que fortalece el pensamiento crítico, el diálogo y el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, la neuroeducación invita a superar prácticas tradicionales y neuromitos, promoviendo una enseñanza más reflexiva, más inclusiva y acorde con las necesidades de la sociedad del conocimiento. Muchas gracias por su atención prestada.